Intento hacer reflexiones visuales sobre situaciones que hacen referencia a la existencia, digamos. Y en ese proceso aparecen imágenes que tienen que ver con el desmantelamiento o el despojo progresivo de esa existencia hacia un lugar de desmaterialización, digamos. Como si existiera de parte mía, una fuerte conciencia del deceso o de la transitoriedad. El lugar de las consecuencias, digamos. Las causas son externas y se metabolizan de manera interna y terminan siendo procesadas en este espacio generalmente. Muchos cuadros quizás inician de manera mental o emocional antes, pero el taller es el lugar donde ocurre la acción propia de pintar y para mí es un lugar mágico. Cuando veo cuadros míos de épocas anteriores, sí, también siento, de hecho creo que los cuadros que más me producen variaciones en esa percepción con respecto a mí, que yo ya las veo como si fuesen de otro, de un tercero, no como mías, me confirman que en alguna medida no va tan mal la cosa, digamos, porque un cuadro de hace 10, 15 años sigue por lo menos a mí como autor pidiéndome o demandándome una llegada o una forma de percibirlo quizás distinta, o sea, se va readaptando al momento en el que lo vuelvo a ver. Y eso creo que en alguna medida los que trabajamos con obra que no sea direccionado a un sentido de comunicación específico y sigue una búsqueda más abierta en esa lectura, creo que va bien, es lo que yo pretendo, así que en ese sentido me gusta ver que ocurra eso con mi trabajo. Sí, el papel blanco siempre, o la obra en inicio, te desafía a mandarte de una, pero yo creía tener más claras las direcciones a las que suponía que iba a ir hasta hace un tiempo y se me fueron como corriendo esos caminos, pero porque también, como soy honesto con lo que voy viviendo, este último periodo de mi vida ocurrieron cosas muy fuertes, circunstancias específicas, cambios de rutinas, de hábitos a partir de vivencias diversas, entonces esas situaciones también modificaron bastante el resultado del trabajo. No creo que el lineamiento en sí estético que tiene que ver con una construcción plástica, pero sí la potencia expresiva como consecuencia del momento en el que se está viviendo o uno está viviendo, sí. Trato de ser un pintor honesto con mi propia emocionalidad y con el momento en el que voy viviendo. Y esa honestidad se refleja en el sentido de que incluso hay muchos trabajos que me duelen a mí mismo verlos, digamos. Entonces tengo que estar haciendo por ahí una producción paralela que tenga que ver más con el disfrutar, estar en el taller pintando, porque muchas veces lo que estoy pintando también a mí me genera una adversidad. Entonces, en ese sentido tengo claro lo que quiero presentarle al espectador después de bastantes selecciones. Pinto entre 2 y 3 y 5 veces algunas ideas cuando siento que no llego al resultado que estoy esperando. Y también me encanta sorprenderme cuando la obra aparece antes de lo previsto, entonces, o de una manera imprevista, que también es bárbaro. Si uno va hacia un lugar con un deseo de una aparición que termina siendo fortuita, distinta y te sorprende para bien. Entonces, bueno, esos cambios de direcciones propios del trabajo me ayudan mucho para redescubrirme como pintor, como autor. Mira, hoy con las redes, con internet y demás, la información es tan amplia que creo que si bien sigue existiendo la cuestión propia del territorio que puede influenciar al artista, esta masificación de la información le permite a uno estar en cualquier lugar y estar atento a lo que ocurre casi en cualquier lado. En ese sentido, bueno, me parece que la tecnología es bárbara, digamos. Sí, y es más, cuando hablamos hace un rato de las influencias que últimamente estoy recibiendo son mucho más notorias con respecto, más que del arte, de la naturaleza, o de lo que le ocurre
al mundo urbano con respecto a las grietas, las rajaduras, las manchas, los óxidos, el proceso de intervención del tiempo en la materia. Entonces, a partir de esas situaciones hay efectos visuales que me llaman mucho la atención y los trato de incorporar, pero no de manera forzada, sino que siento que también se están presentando más asiduamente que una cuestión que tenía que ver con influencias de otra que provienen del arte. La vocación para mí es fundamental porque marca el inicio de la posibilidad de un desarrollo, digamos. La profesión después es consecuencia del trabajo, del carácter, del temple que el artista puede ir consiguiendo a partir de ese deseo, de desentrañar esas búsquedas. Empiezan a aparecer incógnitas, deseos, necesidades de expresión que demandan sí o sí, me parece, un trabajo, digamos. Las obras no se hacen solas, entonces hay toda una cuestión propia de la profesión que es consecuente con el deseo que tiene que ver con la vocación. Y después una profesión, la del pintor o un oficio, te diría, que tiene que ver con muchas más cosas que las propias de pintar. Exceden, digamos, solo la naturaleza de pintar el cuadro, sino que uno está haciendo también a veces de gestor cultural, montajista, embalas el cuadro, monta, bueno, un montón de procesos que hacen a la totalidad de la producción. Yo supongo que ese es el anhelo de todo artista. En el caso personal creo que sí, porque intento trabajar con una insinuación o una presentación de la imagen en la que le dé el pie al espectador para que sea partícipe. Yo no suelo hacer obras que sean con un relato contado, sino que es la presencia de una imagen que te induce a una percepción que es personal. Entonces cada espectador supongo que se lleva su propia cosecha. Quedan muchas cosas de las influencias en el sentido técnico y sobre todo en el sentido emocional, digamos. Cuando uno tiene la suerte de conocer a maestros como el caso de Carlos Alonso, Felipe Noé, o visitar museos donde ves obras de Miguel Ángel, de Rembrandt, de Caravaggio, lo que uno absorbe es una potencia plástica tan fuerte que, o consejos que te puedan dar, que uno intenta después enlazar con ese tipo de expresión para redescubrir en uno ese aporte del maestro, digamos, redescubrir la manera de reinterpretar y hacer carne eso que la influencia te deja. A veces son las consecuencias de un viaje como inmediatas y generalmente las primeras 2 o 3 aproximaciones de alguna obra o inicio de un cuadro después de un viaje se nota esa influencia de esa participación o de ese viaje, pero después hay como un distanciamiento, un regreso al lugar en el que uno estaba y después se hace como una cosa compacta. Yo lo he vivido, las influencias de un viaje aparecen como un eco, digamos, o sea, esporádicas situaciones que tienen que ver con eso que se absorbió de la cultura a la que fuiste, o de los museos, o de los lugares, o de la gente con la que pudiste convivir en ese periodo que estuvieron. Pero los viajes para mí fueron siempre importantísimos. Pero sí, siempre les recomiendo que sean genuinos, que sean honestos, libres, que tengan la posibilidad de divertirse en el buen sentido, no un divertimento solo como catarsis, sino un divertimento desde la propia tensión que implica el compromiso de acercarse a la plástica. Y ahí es la ecuación, creo, primaria o ideal para que después ese resultado se transforme quizás en la obra de un autor nuevo.